Y manaya mashikuna, alipunja, Himalaya, Mishka. Muy buenos días, Mami Puncha. bienvenidos todos a la última clase del taller del Club de Quichua y Achaitec. Como siempre, un honor saludarles y bueno, pues esperemos que se conecten el resto de compañeros. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar presentándoles la agenda del día de hoy. Bueno, estas son las actividades que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dar las instrucciones generales como siempre. Vamos a hacer el repaso de la última clase. Tenía pensado hoy día hacer una clase especial sobre preguntas y respuestas, pero también quería aumentar un poquito unos verbos más para que en este tiempo que no nos vamos a ver podamos ir practicando la conjugación de estos verbos y que estoy seguro que nos va a servir muchísimo. Brevemente haremos una estructuración de preguntas abiertas y cerradas y ese sería el tema del día de hoy. Y vamos a finalizar nuestro taller con las presentaciones individuales, como les había dicho. Si usted puede preparar material ilustrativo con fotografías para que nos vaya presentando su familia, o también lo que a usted le gusta hacer, su información personal, pues lo puede hacer el día de hoy, puede compartirnos la pantalla y de seguro pues vamos a disfrutar de estas presentaciones con todo lo que hemos aprendido. Y bueno, de antemano también decirles que esto no se queda aquí, la práctica hace el maestro, es de mucha constancia, seguir repasando, seguir practicando, que es lo importante. Y bueno, de antemano, muchísimas gracias a todos los que asistieron al club de Quichua. Y bueno, por allí algunos que también estaban asistiendo, pero por cuestiones de estudio, otros por cuestiones de salud, se quedaron a medio camino. Sin embargo, pues nos están escribiendo, están viendo los videos en YouTube, están ahí comentando. Entonces me da gusto que, pese a que quizás no pueden estar directamente aquí en las clases en vivo, pero están viendo los videos, perdón, las clases grabadas en el canal de Andivisa Producciones en YouTube. Así que también ustedes, si necesitan reforzar algo más, pueden ver allí. Allí están las clases grabadas. Y también en Andivisa Producciones pueden encontrar videos de las clases de japonés, porque también estuvimos desde Yachaitec dando clases de japonés con nuestra querida maestra Tomoko. Y pues bueno, por ahí también van a encontrar algunas sorpresitas de nuestros estudiantes de Yachaitec. Así que bueno, ya saben, a seguir practicando en este tiempo que no nos vamos a ver. Y pues bueno, también quería pedirles mil disculpas. Tuve un problema aquí, se reseteó la máquina, pero bueno, y como ya tiene su tiempito la máquina, pues se demora en volver. Pero bueno, ya estamos aquí. Las indicaciones generales, como siempre, ingresar puntualmente a las clases, tener encendida la cámara con el micrófono apagado si usted puede y participar activamente. Ojalá el día de hoy podamos encender la cámara al menos al final de la clase para tomar una fotografía del recuerdo. Y pues bueno, ojalá podamos hacer eso. Bueno, entonces vamos entonces a empezar la clase con el repaso de la clase anterior. Un segundito, están tocando la puerta, abro y regreso. Listo, muchísimas gracias por la espera. Ahora sí, entonces
hacer este repaso. Bueno, el verbo kana, que ya lo hemos conjugado muchas veces, lo hemos llevado a la práctica también. Vamos a empezar. A ver, Alipunja Mashi Judith, Kishkakatipai. Mashi Judith. Yucacani, Cancaqui, ¿me escuchan? ¿Me Ari, ahora, escuchan? ahora sí ya la escuchamos. Ari. Ok, perdón, perdón, Ari, perdón, perdón. Allí puncha. Yucacani, Cancanqui, Kikincanqui, Paikan, Yucanchic, Canchic, Cancuna, Canguichic, Kikincuna, Gangichic, Paikuna, Cancuna. Ay, Sumagi Mari Mashi Judith. Entonces ahí teníamos la conjugación principal del verbo kana, ¿no es cierto? Ahora, bueno, vamos entonces a hacer la conjugación del verbo charina, que también lo habíamos visto en la clase anterior, que también lo utilizamos. Y bueno, vamos a ver. Mashi Cristina, Mashi Cris, Alipunja, Kishkakatipai. Alipuncha Yachachi, leo Ajá, todo de nuevo. Ari. Ok. Ñuka charini, kan charinki, kikin charinki, pai charin, ñukanchiki, ñukanchik charinchik, kankuna charinkichik, kikinkuna charinkichik, y paikuna charinkuna. Maisu Magipa Chanimari Mashi Cris. Entonces ahí teníamos la conjugación y nuevamente no está por demás repetir. Todos los verbos en quichua, el infinitivo terminan en na, así como en español los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir, viajar, comer, sonreír. Entonces, en quichua terminan los verbos en na. Lo que habíamos dicho anteriormente, a los verbos en infinitivo les quitamos el morfema na y luego simplemente ya conjugamos los verbos agregando estos sufijos al verbo, ¿sí? Para cada pronombre personal tenemos un sufijo específico. Bien, también habíamos hablado un poquito de la comida para hacer uso del verbo, perdón, alicachini, ¿no es cierto? De lo que nos gusta comer y todo lo demás. Así que bueno, vamos entonces a dar lectura de este vocabulario que vimos la semana pasada también. Mashirona, lalipunja, kishkakatipay. Ari, papa, yaru, purutu, mashi, mashichu, quinoa, tairi, uchu, ashwa, lumu, ash, awash, uyuku, chiyu, ya, yaya, haku, shanu, wirayaku, mishihaku, kashi, rakasha, ili, tauri cancha, Chu, 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 Chuyu, Aicha, Huaracha, Cuchi Aicha, Llama Aicha, Atalpa Aicha, Chuchi, Achawa y Chuyuyan, Chuyutan. Chuyutaro. Y Paichanimari Mashi Ronald. Entonces habíamos visto este vocabulario, sí, es quizá lo que hemos estado, más bien dicho, lo que últimamente se ha adaptado, como les decía, en ciertas comunidades. Para muchos nativos hay ciertas palabritas que para ellos no se traducen, conservan el significado. Por ejemplo, cuando yo decía bueno, aquí tenemos cebolla blanca, ¿no es cierto? Y tenemos yaya. Y cuando, bueno, preguntaba, ¿y cómo se dice la cebolla paiteña? ¿No es cierto? Entonces, ellos decían, pues bueno, hoy día decimos cebolla paiteña, como ustedes en español. Y en otras comunidades utilizan el color rojo, que es puca, y dicen puca yaya, que es como, vendría a ser como la cebolla paiteña. Pero esto, como les digo, pues es prácticamente dependiendo dónde estemos, ¿no? En algunos lugares
simplemente le dicen cebolla paiteña o en algunas comunidades, bueno, pues decía un mashi, yo le digo puca yaya porque hace como referencia más o menos al programa, que sabemos que no es roja en sí, en su totalidad es media moradita, roja, bueno, pero le identifican como puca yaya. Pero bueno, entonces hay ciertas palabritas que, como les digo, el idioma quichua es uno de los idiomas que no tiene como tal ya una adaptación certera. Poco a poco, desde hace unos años atrás, quizás año 2010, se ha dado un poquito de importancia al idioma quichua, se ha ido adaptando, se ha ido creando ciertos materiales y poco a poco se está adaptando el vocabulario, y palabras, expresiones en el idioma quichua. También habíamos visto aquí un poquito de Mishki Murukuna, que son las frutas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito más, a revisar un poquito más este vocabulario. A ver, tenemos por acá Mashi Sisa, Alipunja Mashi Sisa, Kishka Katipay. Allí Punjamashi. Eh, planta, palanta, plátano. Chilina, naranja. Amuisan, manzana. Jalum, sandía. Apimanco, pera. Eh, ¿Sería uvilla? Huilla, es como huilla, pero claro, ya en el español vendríamos a decir como uvilla, pero sí, hui. Ui, Ajá. huilla, uva. Eh, guayishmu, guayishmu, frutilla. Turunchi, Ujú. Creo que sea... rato. Ujú. Sí. Turunchi, babaco. Uchilla, palanta, orito. Guaya, palanta, plátano verde. Chihuilla, piña. Chilcu, tomate de árbol. Wiru, caña. Chiruay, limón. Maizuma, Gipachani Mari, Mashi Sisa. Sí, entonces aquí tenemos algunas de las frutas. Habíamos dicho también, bueno, la semana anterior estuvo con nosotros el presidente y bueno, él decía que en su comunidad a la sandía se le conoce como Mishki Sambu, ¿no es cierto? Y en algunas comunidades se le conoce como Hulum. Nuevamente, dependiendo de donde nos encontremos, podemos ver que de pronto le dicen hulum a la sandía o le llaman mishki sambu, dependiendo de donde estemos. Recordemos que uchilla significa pequeño, ¿no? Entonces, palanta es el plátano normal y uchilla palanta es el orito, ¿no es cierto? Es el pequeño. Y guaya palanta, guaya es el color verde, guaya palanta es el plátano verde. ¿Sí? Entonces, así es como más o menos tenemos. Mashi Cris. Y achachi, la uvilla, la planta que es como Ujú, bolitas amarillas, ujú. tiene un, tiene la traducción al quichua. Más bien, aquí nosotros lo que hacemos, más bien dicho, lo que sucede es que, bueno, sabemos que la uva no es como tal una fruta nuestra, y lo que se lo ha hecho es asimilar a la uvilla que nosotros es así tenemos. Ese es un producto muy andino, muy de los Andes, ¿no es cierto? Quizás para diferenciarlo podríamos decir que la uvilla como tal que conocemos, que es como amarillita, con bastantes pepitas dentro, podría ser la uvilla de los Andes, podríamos llamarle así, ¿no? Porque cuando tenemos ciertas referencias, lo que se hace es llamarle de los Andes, más o menos, ya así como darle esa especificación de que estamos refiriéndonos a la uvilla que nosotros conocemos, que es la uvilla que es de color amarillita, con bastantes pepitas adentro y que, bueno, tiene una envoltura, una cobertura que uno tiene que pelar y ahí disfrutar de la uvilla, ¿no? Entonces podríamos simplemente diferenciarla como, o especificarla como uvilla de los Andes, nada más. La uva como tal no es un producto nuestro, entonces se lo asimila con nada más. Ujú. Ya. Entonces vamos con otra, a ver, teníamos por acá. Bueno, entonces habíamos, perdón, habíamos hecho ciertas oraciones utilizando este vocabulario y también habíamos visto el sufijo ngapak, ¿no es cierto?
que decíamos que este es el propositivo, nos indica el propósito de una acción, ¿no es cierto? Y también este verbo, perdón, este sufijo ngapak nos servía para nosotros unir dos verbos, ¿ya? Entonces, de igual manera vamos a dar lectura y luego vamos a explicar un poquito más y luego vamos a entrar a la práctica de escritura con el tema del día de hoy. Alipunja Mashi María Verónica. Kishka Katipay. Así pues ahí está. Y propositivo. Belén Cami, Capa, Yan, Juanca, Canadá, Pimi, Yan, Campa, Les, Vita y Ezequiel. Pai, Pai, Kunata, Capa, Champun, Campa, Miki, Capa, Kunan, Paika, Tini, Capa, Alical, que paisan. Y Bachani Mari Mashi María Verónica. Muy bien, entonces miren ahí tenemos los verbos, ¿no es cierto? Y también la combinación con este morfema ngapa que nos servía, como les decía, para unir dos verbos. En el primero, en el ejemplo 1, 2 y 3 tenemos el propósito. ¿Por qué se dan estas acciones? Belenka mi kungapa yanun, ¿no es cierto? ¿Para qué cocina Belén? Para comer, ¿no es cierto? Ese es el propósito. ¿Para qué cocina? Para comer, ¿no es cierto? Juanca Canadá Pimi, Yanga Gapak, inglés Shimita y Achahun. ¿Para qué estudia inglés, Juan? ¿Para qué? Para trabajar en Canadá, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos indicando el propósito. Paikunaka, Tushungapak, Shamunga, Chamunca, entonces te dice, ellos vienen a bailar. ¿Para qué vienen ellos? Vienen a bailar, ¿no es cierto? Entonces, en estos tres vemos certeramente el propósito de las acciones anteriores. Y también, como le decía en la clase anterior, también este ngapak nos sirve para unir dos verbos, ¿no es cierto? Kanga, mikungapak, munangi, tú quieres comer, ¿no es cierto? Decíamos que el verbo munana es el verbo querer, ¿no es cierto? Y leeríamos así, tú quieres comer, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos este ngapak. A ella le gusta leer Paika Kishkakatin Gapak Alikachi, ¿no es cierto? Alikachina es el verbo gustar y el verbo Kishkakatina es el verbo leer. Para unir estos dos verbos, ¿no es cierto? A Kishkakatina le quito el na y le pongo el Ngapak y ya tengo unidos los verbos. A ella le gusta leer, ¿ya? Entonces, de esta manera es como usamos el morfema, el sufijo ngapak, ¿no es cierto? Para unir, para dar a conocer el propósito de una acción y también para unir dos verbos, ¿ya? Listo, entonces vamos ahora a sacar nuestros cuadernitos, vamos a practicar un poquito de escritura y también vamos a continuar, vamos a ver un poquito esta partecita. A ver, déjenme les comparto nada más. Ya. Listo, entonces, a ver, déjenme ver si está compartiendo. Sí, ya. A ver, ahora entonces vamos a poner aquí, ¿no es cierto? A ver, puncha. Pusak, ¿no es cierto? Ya. Vamos a ponerle un poquito más grande esto de aquí. Un Yapusak, ¿ya? Pero vamos a cambiar el diseño, vamos a ponerle, no, para hacerle horizontal. Aquí está. Voy a cambiarle para ir practicando la conjugación de otros verbos, ¿ya? Y vamos entonces a poner la fecha del día de hoy. A ver, vamos a ver cómo poníamos la fecha del día de hoy, Mashikuna. ¿Qué es lo primero que siempre ponemos? Unanca. Ajá, Kunanga, ¿no es cierto? Unanga. Kunanga, ¿no es cierto? ¿Cómo era sábado? Huachan. Pucha, ¿no? Ajá, Huachapunja, ajá, Huachapunja, Allá, Punya. ¿ya? ¿Qué día es hoy? Es Once. Chungashuk, ¿no es cierto? Chungashuk, Chungashuk, ¿ya? ¿El mes cómo era el mes?
Panchi, Panchi, Ujú, Panchi. Panchi, Quilla, ¿no es cierto? Quilla ya, significa mes. Quilla significa mes. Panchiquilla, ya. el año. Ah, pero no es Panchi, ¿no? Porque estamos en marzo. O sí, sí es Panchi. Sí, Panchi es marzo, ¿no? sí. Panchi, sí. Panchiquilla, ¿no es cierto? Ah, Ya, a ver, perdón, estamos en el otro, estamos ya en otra. Ya, Panchiquilla, ya. 2020. A ver, ¿cómo era el año? A ver. Mm. Profe, Guatatami. pero Panchi no es febrero, Sí, María Verónica. porque yo decía que si Panchi no es febrero, porque como estábamos Ay, en sí, las sí, Dios fiestas, mío. Nos hemos porque quedado ahora estamos en atrapados en marzo, se el dijo el mes de... otro día de, Sí, nos hemos quedado sí, porque atrapados. estamos en las fiestas de la cosecha. Sí, claro. A ver, entonces, ¿cómo es el mes de marzo? A ver. No sé. No sé, no he visto los meses. No sé cómo se A dicen los ver, meses. este febrero es, ¿Cómo era? El mes del florecimiento que decíamos. A ver, ¿cómo es? A ver, una pista. sí, está en la punta de la lengua, pero me olvidé. Bueno, es el Ya, Paucarquilla. Sí, Paucarquilla, ¿ya? Porque es también el mes del... Recordemos que hay una festividad en la tradición indígena, ¿no es cierto? Ya, en las comunidades indígenas del famoso Pauca Raimi, así como hay el Inti Raimi, la fiesta del sol, también existe el Pauca Raimi que hace referencia como al florecimiento. Y este Pauca Raimi también tiene sus inicios en enero, febrero y concluye en marzo. Y abarca también lo que sería en nuestro calendario español, lo que viene a ser el carnaval y estas festividades. Esto también tiene que ver mucho con el calendario de nuestros ancestros, de nuestros ancestros, y pues que ellos tenían también su propio calendario, ¿no es cierto? Ellos sabían en qué mes se cosecha, en qué mes se siembra, en qué mes hay que cultivar los productos. Entonces ellos también manejaban un calendario. Y yo recuerdo por experiencia, mis abuelitos, ellos siempre decían que hay que sembrar en tal fecha porque ya para tal mes ya tiene que estar los choclos. Yo recuerdo, por ejemplo, a finales de marzo, los abuelitos ya siempre cosechaban los choclos, porque los choclos eran parte de esta tradición que es de la Semana Santa. Entonces mi abuelito siempre decía que hay que cosechar, perdón, hay que sembrar en tal mes para que para la Semana Santa o para la Fanesca ya tengamos el choclo, las habitas, el frejol. Entonces, eso es algo que siempre me hace acuerdo. Entonces, el Paucar hace también referencia a eso, ¿no? Al florecimiento de los frutos, de las flores y de todo eso, ¿no? Sabemos también que son los meses un poquito más fríos y es por ello que todo vuelve a florecer, vuelve a producirse, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver también una festividad muy importante dentro de la cultura quichua, que es el Paucar Raimi. Sí, que por cierto ya, como les digo, abarca desde el mes de enero, va hasta va al mes de febrero y concluye en el mes de marzo. ¿Sí? Ya, a ver, entonces teníamos Paucarquilia, ¿no es cierto? Teníamos Ishkai, Huaranga, Ishkai, Chunga, Kimsa, ¿no es cierto? Poníamos el año que es Guata y Guatami Kan, ¿no es cierto? Y ahí estamos diciendo que el día de hoy es sábado 11 de marzo de 2023, ¿ya? Vamos entonces, bueno, antes de pasar, vamos a hacer una pequeña práctica con unos verbos adicionales, ¿ya? Para que no nos olvidemos durante este tiempito que no nos vamos a ver. A ver, aquí tengo mis apuntes, voy a escoger unos verbitos para que nosotros podamos irlo haciendo, ¿ya? A ver, me dicen si ya conjugamos el verbo tushuna, si conjugamos el verbo tushuna, verbo bailar. No. ¿No hemos Tushuna conjugado? no. 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 Ya, entonces vamos Mm. conjugando el verbo tushuna, ¿ya? Tushuna. Ya, entonces recordemos que es el verbo bailar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí los pronombres. Ñuka. Bueno, pongámosle de una vez. Ñucaca, Kanga, Kikin,
Perdón. Kikinga. Kikinga. Vamos a poner un poquito más abajo. A ponerle paika. Vamos a ponerle, a ver, paika. Canchic, ¿no es cierto? Canchica. Vamos a ponerle Kikinku, Cancuna, me faltó Canaka. Kikinkunaka. Y vamos con Paikunaka, ¿no es cierto? Que serán nuestros pronombres personales. Ya, ahora vamos entonces a conjugar el verbo bailar. Decíamos que el verbo tushuna, ¿no es cierto? Que significa bailar o danzar también. ¿Ya? Vamos a quitarle este na y vamos a agregarle los pronombres personales, ¿ya? Entonces yo empiezo a conjugar y luego les voy a dar unos verbitos para que ustedes vayan conjugando. A ver, entonces yo digo ñukaka, ¿no es cierto? Y digo tushuni, Shuni, ¿no es cierto? ¿Ya? Kanga, Tushanki. Tushungi, Maizuma, Ah, tushungi. Tushungi, ¿ya? Kikinga, también ponemos el mismo Tushinki. Ajá. Tushungi. Paika, Tushan. ajá, Tushun, Tushan. Ah, Maizuma, tushun. Tushun. B- Tushun. ¿ya? Tenemos Tushun. ahora Ñucanchica, Tushanki. Tushunki. Tushun, Chic, ajá, ajá, Tushunchi. Tushun, Chic, Tushunchi. Maizu. Tushunchi. Cancunaka, Tushungichi. ajá, Tushun. Tushungichi. Maizuma, ay, ¿qué pasó? A ver, Tushungi, Gichi. Maizuma. Y Tushungi. Kikinkunaka, Tushungichi. Chungichik, Gichik. Maizumak, ajá. Y Paikunaka, Tushunkuna. ajá, Tushunkuna. Tunkuna. Maizuma, ¿ya? Entonces tenemos ahí el verbo bailar conjugado en presente. Ahora vamos a conjugar, a ver, voy a escoger de aquí un verbito. Uno de los verbos que a mí me gusta mucho y que es el verbo yanapana. Yanapana. Que es el verbo ayudar. ¿Ya? Entonces vamos conjugando, ¿ya? A ver, vamos con, a ver, Mashi Judith, a ver, vamos con usted. Tenemos el verbo yanapana, ¿no es cierto? Ajá. Vamos a quitarle este na Sí. y les vamos a ir integrando con los Ajá. sufijos, ¿ya? ¿Cómo sería? Yukaka, Yukaka Yanapani. Maisumak, ¿ya? Yanapani. Yo ayudo. Kan, Ajá. Kanka Yanapanki. Maisumak, ¿ya? Luego tenemos. Kikinka. Ujú. Kikinga Yanapanki. Maisumak, ajá. Y luego tenemos Paika, Paika Yanapan. ujú. Y Yanapan, ajá, Yanapan, Maisumak. Vamos con Ñucanchica. Ahí se me ha ido aquí la No, N. Un sí. segundito. Sí, aquí falta la N. Ya. Nukanchika Yanapanchik. Yanapanchik. Maisumak, Yanapanchik. Yanapanchik, Maisumak, ajá. Y vamos con Cancuna, Cancuna, Kankunaka, Yanapangichik, 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 ajá, Maisumak, Yanapangichik. Y vamos con y Kikinkuna, Ikinkunaka, Yanapangichik, Maisumak, Yanapangichik, Maisumak. y Vamos con Paikunaka, Paikunaka. Paikunaka, Yanapankuna. Ujú. Mai sumak, yupaychani mari mashi judith. Mai sumak. Ahí está, miren, hemos conjugado el verbo yanapana, el verbo ayudar. Es uno de mis verbos favoritos. Después del verbo huyana, yanapana. Bueno, vamos ahora con otro verbito que tengo por aquí. A ver. A los niños, lo que les gusta a los niños. Kashpana. Kashpana. ¿Qué es el verbo correr? Cuando uno es niño le encanta correr. Ya, entonces lo mismo, tenemos kashpana, vamos a quitarle este na y vamos a agregar los morfemas para cada pronombre personal.
A ver, entonces vamos con Mashi Valentina. Ali Punja Mashi Valentina. Vamos a conjugar el verbo kashpana, que es el verbo correr. Sería Kashpani, Ajá, kashpani, maisumak. Kanga, Kanga, Kashpanku, kashpangi. Ajá, Kashpanki. kashpangi. Ajá, kashpangi. Sería Kikinga, Kashpangi, Ajá, kashpangi, maisumak. Paika. Paika, Kashpan, Ajá, Kashpan, Maisumak. Uy, se me fue aquí. Kashpan. Ñukanchika. Ñukanchika, Kashpanchik, Kashpanchik, Maisumak. Kakunaka. Kankunaka, Kashpankichik, Maisumak. A ver, se me fue aquí una C. sería Kikinkunaka, Kashpankichik, Ujú, Maisumak. Y Paikunaka. Paikunaka, Kashpankuna. Kashpankuna. Maisumak. Yupechanimari, Mashi Valentina. Bueno, ahora que ya está la mayoría, quiero que por favor en este instante, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. En el chat, sí, en el chat vamos a escribir sus nombres completos y su nombre completo, nombres y apellidos para los certificados que les vamos a entregar, por favor, y de preferencia también su número de cédula. Por favor, en este instante, escriban sus nombres completos, nombre, apellidos, nombres y apellidos, y el número de cédula para nosotros hacerles entrega, esperemos la próxima semana los certificados que van a ser elaborados por la Universidad de Tech tienen una validez con horas, así que les puede servir si son estudiantes para las becas, si son docentes, si son administrativos, también les sirve. Esto es muy importante, por eso es que siempre ponemos también el número de horas y que sepan que también han estado participando en este club. Así que por favor les invito a que en este momento, antes de que me olvide, pongan sus dos nombres, sus dos apellidos, su número de cédula en el chat para en el día lunes yo pedir a las personas que están a cargo de la elaboración de los certificados puedan ya ir elaborando los certificados que les haremos llegar a través de sus correos electrónicos. Entonces, por favor, y de paso, sí, también el correo electrónico me dicen por acá. Entonces, por favor, Este, nombres, una pregunta. apellidos y correo electrónico y número de cédula. ¿Sí? Y esta y la universidad ya te no parte con pero pagado, pero que ya se sean de más. Eh, Es que como usted sí se quita muy mayor, entonces era mi pregunta. Mashi María Verónica, no te pude escuchar muy bien, hay una interferencia. Si deseas, Ah, puedes ¿qué también tal? escribirme en el chat para también por interno o No, en el chat general. ya, profe. Sí, porque Sí, está sirviendo un aguacero de esos que no se imagina sí. usted que vaya a ser inundar. Por eso creo que hace. Ah, ya, ya. Entonces, si deseas, escríbeme Ya tu le pregunta en el escribo chat por y yo chat. te respondo. No hay ningún problema, Mashi María Verónica. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Muchas ya. Yupay Mari. Ya, entonces vamos, no se olviden por favor de dejar sus datos, dos nombres, dos apellidos, su número de cédula y su correo electrónico también para nosotros hacerles la entrega del certificado que será avalado por la Universidad de Tech a sus correos electrónicos, ¿sí? Entonces, no se olviden por favor, ¿ya? Listo, entonces voy acá con nuestro siguiente verbo. Vamos a hacer unos dos verbitos, unos tres verbos más, ¿ya? Y luego vamos a ir haciendo la parte de las preguntas abiertas y cerradas. A ver, voy con el verbo, a ver, vamos a ver, uno que de pronto nos va a servir muchísimo también. Bueno, tenemos por aquí Yuyana, que es un verbo también. Ay, ¿qué pasó? Sí, ya. Yuyana. Vamos a hacerle un poquito más abajo. Yuyana, que es el verbo pensar. ¿Ya? Yuyana. ¿Ya?
Ya, listo. Entonces vamos aquí a poner nuevamente Yucaca, ¿no es cierto? Cancunaca, perdón, Canga, Kikin, Kinga. Tenemos por acá el Paica, ¿ya? Tenemos por acá también tenemos acá, acá, Chica. Tenemos aquí Cancunaca, Iquincunaca y tenemos Paicunaca, ¿ya? Ahora sí, entonces vamos a ir conjugando este verbito, el verbo yuyana, que es el verbo pensar, ¿ya? A ver, entonces tenemos por aquí, vamos a segundito. Ya, muy bien, ya puedo ver aquí los correos también. Muy bien, ya, entonces ya veo aquí que han hecho, que ya me han mandado la información para sus certificados, ya. A ver, entonces vamos con el verbo yuyana, es el verbo pensar. Mashi Ronald, vamos con Mashi Ronald. A ver, ¿cómo conjugaríamos el verbo yuyana? Ñuqaqa yuyani Ajá, yuyani, maisumak, kanga, kanka yuyanki yuyangi, maisumak. inkiga yuyanki Ujú, Ikinga Yuyangi. Paika. taika yuyan Yuyan. ñukanchikqa ku yuyanchik Yuyanchik. Maisumak. Kankunaka. kankunaka a ver, yayuntinchik Maisuma. Yayuchik. Maisumak. inkunaka yayunkichik Ujú. Y Paikunaka. y paykunaka yuyankuna Maisumak. Yuyankuna. Maisumak. Yuyankuna. Maisumak. ¿Ya? Entonces ahí está el verbo pensar, ¿no es cierto? Ahí tenemos el verbo pensar. Ya, vamos a ver acá otro verbito que también lo podemos utilizar aquí. Vamos con el verbo jatuna. Pronunciamos la H como la J, jatuna. Y es el verbo vender. Ya, es el verbo vender, jatuna. Ya, vamos a ver. Vamos con Mashi. A ver, está por aquí. Ya. Vamos con Mashi Sisa. Ñuqaqa hatuni, Ajá, Hatuni, Maisumak, ñuqaqa Kanga, hatunki, ah, kanga, sí, kanga ah, hatunki, Hatungi, Maisumak, kikin hatunki, Maisumak, paika hatun, Hatun, Maisumak, ñukanchik hatunchik, y ñukanga hatunchik, a ver aquí cómo sería, Hatun, hatunchik, Hatunchi ya está arriba, Hatun, y eh, chik, Hatungichik, ajá, Hatungichik, Maisuma, Hatungichik, ya, vamos con Kikinkunaka, hatungichik. ajá, a ver, aquí, ya está. Y aquí nos ha faltado una K. Kikinkunaka. Ya. Ahora sí. ¿Y Paikunaka? Mikunaka hatunkuna. Hatunkuna. Maisuma, Yupachani Mari, Mashi Sisa. Ya, entonces miren, le hemos quitado al verbo hatuna el na y lo hemos reemplazado por los sufijos para cada pronombre personal. Voy con este último. A ver, voy con el verbo.
Eh, Sirana es el verbo coser, una prenda de vestir, ¿no es cierto? Coser. ¿Ya? Vamos entonces a ver. Lo mismo tenemos aquí el verbo sirana, le quitamos el na, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar este na por los sufijos para cada pronombre personal. A ver, vamos a ver si Mashi María Verónica de pronto nos puede ayudar conjugando este verbo. A ver. Eh, Sa- Sirani, Ujú, Sirani, Maizuma, a ver, vamos a ver. Sirani, Maizuma, Kanga, Kiki, Dan, ya. Sirangi, Maizumak, ya. Aquí también ya nos dijo Sirangi. Bai, Ujú, Bai Katira, ajá, Maizumak. A ver, ¿qué pasó aquí? Este ya. Ahora sí, mil disculpas. Ya, a ver. Siran, Maizumak, Siran. Ñucanchica, Siran, ajá, Siranchi, Maizumak. Y Kampuna, Sirangichik, ¿ya? Kikinkunaka, ajá, también, muy bien. Y Bai, finalmente tenemos, ujú, Bai, Dan, Aizumak, Bai, Yupaychan y Mashi María Verónica, ¿ya? Sirancuna, Maizuma, ¿ya? Entonces tenemos ahí el verbo coser, ¿ya? Listo, entonces ahora que hemos hecho una práctica de lo que es em, la conjugación de verbos, ¿sí? Es importante que sigamos practicando, ¿sí? Es importante que sigamos practicando. Al final de esta clase le voy a dejar un listado de verbitos para que en este tiempo igual pueda ir conjugando, siga practicando y no se olvide. Recordemos que solo la práctica es el maestro y eso es verdad. Cuando yo inicié a estudiar quichua se me hacía difícil, pero después de tanto que uno practica ya está en la mente, e incluso ya no hace falta recordar a ver cuál era el morfema, cuál era el sufijo, cómo era, ya simplemente el cerebro ya lo asocia y ya lo produce incluso cuando uno habla, ¿no? Entonces, eh, eso, hay que hacer la práctica, así que le dejaré un listado de verbos para que usted pueda ir practicando. Bueno, Mire, finalmente, ¿sí? disculpe, en el verbo yuyana, A ver, Yuyana, sí, el verbo sí, Yuyana. en los en los dos penúltimos, ¿no sería acá Cancuna, Yuyan? Ese Yayun, ese Yuyan, Ay, perdón, Gichi, sí. Yuyan Gichi. Sí, 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 tiene toda la razón. Aquí está al revés. Es Yuyan. Aquí está así. Y en el Kikinkunaka también, porque es el verbo Yuyana, ¿sí? Yuyan Gichik. Maizuma, Yupaychani Mari Mashi Judith. ¿Sí? Ahí estamos perfectos, ¿ya? Entonces, sí, entonces yo les dejaré una listita de verbos también para que ustedes puedan seguir practicando y puedan esto seguir mejorando, ¿no? Ya, listo. Entonces, si de pronto alguien recién ingresó, alguien está por allí, no se olvide dejarnos sus dos nombres, sus dos apellidos, su número de cédula y su correo electrónico para hacerle su certificado, por favor. No se olvide de dejar sus nombres completos, sí, dos nombres, dos apellidos, número de cédula y su correo electrónico para, ojalá la próxima semana podamos hacerle llegar su certificado avalado por la Universidad de Yachaitec de haber participado en ese taller. Este certificado también, en este certificado constará el número de horas y eso es muy importante que usted tenga en su hoja de vida y si son estudiantes también sé que les sirve para la aplicación de becas y todo lo demás. Sí, bien, vamos entonces finalmente a poner, a hacer una pequeña explicación de cómo nosotros podemos ir elaborando preguntas. Como les decía, el idioma quichua es un idioma que tiene muchos, pero muchos morfemas, prefijos y sufijos, sobre todo sufijos y también infijos, porque es como que a la palabra le abrimos, le ponemos en el centro y seguimos agregando. Entonces, es un idioma que tiene muchos morfemas, muchísimos. Así que, pues bueno, vamos a ir
ahora explicando cómo se hacen las preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿ya? Preguntas, vamos a hacer primero preguntas cerradas. Preguntas cerradas. Ya, ¿cómo hacemos las preguntas cerradas? Recordemos que las preguntas cerradas es donde solamente tenemos la posibilidad limitada de contestar. De pronto, sí, no, tal vez, puede ser, bueno, así más o menos, ¿ya? En este caso, en el idioma quichua, lo más común es sí o no, es lo más común, como en el español, en cualquier otro idioma, el sí o el no. ¿Ya? Entonces, en el idioma quichua, nosotros no usamos los signos de puntuación, es decir, en este caso no utilizamos los signos de pregunta, ¿sí? Lo que nosotros utilizamos son sufijos. Entonces, cuando yo digo alichu kangi, ¿ya? Alichu kangi, ¿ya? Estoy diciendo, ¿estás bien? Ali es bien. Alichu, este chu es el morfema que vamos a utilizar para hacer preguntas cerradas. ¿Ya? Entonces, el morfema chu es el morfema que utilizamos nosotros para hacer preguntas, ¿sí? Para hacer preguntas, ¿sí? Entonces, si alguien nos dice allí chukangi, yo digo ari, ¿no es cierto? O digo mana, ¿no es cierto? Sí, o digo no, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces ahí están las dos respuestas. Ali chukangi, ari. Arimashi o Manamashi, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Lo mismo, entonces, eh, ¿Qué ¿puede está este chu preguntando? ir? ¿Sí? ¿Qué está preguntando? Ali Shukanki, ¿qué está preguntando allí? ¿Estás bien? Ah, estás bien. ¿Estás bien? Así sería en español, ¿no? ¿Estás bien? Profe, Ujú. podría responder. Ari, cerca, más, pues, por Em, Mi estimada Mashi María Verónica, todavía tenemos ese problemita con la interferencia. No te puedo escuchar muy bien, se corta, no puedo entender muy bien lo que me preguntas. Te invito nuevamente a que me escribas por el chat para ir respondiendo cualquier inquietud, ¿ya? Porque no te escucho, se entrecorta la información. ¿Ya? En el chat, puede ser el chat de aquí o el chat del WhatsApp, no hay ningún problema. De preferencia el de aquí si es que deseas y de una vez vamos respondiendo. Bueno, entonces les explicaba que el Ali es bien, ¿no es cierto? Ali bien. Ajá. El Chu es el morfema, a ver aquí. Sí, es el morfema que utilizamos para hacer preguntas, ¿sí? ¿Ya? Entonces el morfema que utilizamos para hacer preguntas cerradas. ¿Ya? Este morfema chu puede ir en cualquier parte. También puede ir en el verbo o puede estar en nosotros podemos hacerle también, puede estar en el verbo o en el objeto o incluso en el sujeto. A ver, dice Yachachi, quería preguntar si a esa pregunta se le puede responder de Ari, Ñucaca, Jimmy, Cani. Maizuma, sí, ya, esa es la pregunta, es la respuesta corta, ¿no? Ari o Mana, ¿sí o no? Ahora, si usted quiere responder largo, ¿no es cierto? Tal como dice Mashi María Verónica, ¿no es cierto? Yo digo Ari, ¿ya? Y nosotros de ahí podemos tranquilamente responder Ñucaca a Jimmy Cani, está muy bien. Entonces yo haría aquí como Ari, Ñucaca, a Jimmy Cani. ¿Ya? Es una posibilidad. Ahora, hay una expresión que he escuchado muchísimo y que es muy común en el quichua. Ellos dicen Ari. El Ñucaca, usted sabe que ellos lo pueden omitir, ¿no? Porque en la vida real ya no se utiliza mucho para decir el yo, así como en el español dice, uno dice yo tengo 3 perros, tengo 4 gatos, tengo
una casa grande, tengo, ya no utilizamos el yo tengo, sino le omitimos el yo y solamente usamos tengo 4 hermanos, tengo una casa grande, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo en el quichua, se omite el ñucaca, pero usted sabe que cuando escribimos es necesario poner el ñucaca. Y también ellos dicen ayiyami kani, ayiyami kani, ¿ya? Ayiyami kani. Este ya que le ponen aquí, que usted ve, este ya, voy a ponerle aquí abajo, este ya, o no, mejor acá. Este morfema ya significa no más. Ari, ñukaka yiyami kani. Bien nomás estoy. Bien nomás estoy. Y de ahí sale pues esta interferencia, ¿no? Del idioma quichua que en el español también usamos. El nomás. Pase nomás. Siga nomás. Hable nomás. Duerme nomás. Entonces, utilizamos este nomás, ¿no es cierto? Y viene del idioma quichua. Viene del idioma quichua, ahí tiene una interferencia el idioma quichua en el español, miren. ¿Ya? Entonces, ellos utilizan muchísimo este ya. Bien nomás estoy. ¿Ya? Entonces, eso es importante también que de pronto si usted se encuentra con el ya, es como el nomás. ¿Ya? Ñukaka yiyamikani. Bien nomás estoy. ¿Ya? Ya, entonces decíamos que este morfema chu puede ir en el verbo, puede ir en el, en el objeto o incluso en el sujeto, ¿ya? Entonces, así es como decimos ajichukangi, ¿ya? Ya, entonces así es como ellos dicen en la práctica, ¿no? Ajichukangi. Ahora, si usted quiere hacerlo más como formal, usted dice, ¿no es cierto? Dice, Kikinga, Alichu, Kangi. O sea, es más largo, ¿no? Aumentando, es decir, el sujeto. Kikinga, Ayuyachi, perdón. Kikinga, Ajichu, Kangi, ya, Kikinga, ¿ya? Le hace más formal, obviamente, ¿no? Porque ya es una pregunta más larga. Incluso podemos ponerle el Kispichiwai. Kishpichiwai, Kikinga Ajichukangi, disculpe, ¿usted está bien? ¿No es cierto? Ya es más o menos así, es un poquito más formal. Kishpichiwai, Kikinga Ajichukangi, disculpe, ¿usted está bien? Y dice, Ari, Nyukaka Ajimikani. O Ari, Nyukaka Ajiyamikani. ¿Ya? Entonces, esto es lo que usted va a escuchar en las calles. Allí Chukangi, en el mercado, en algún lugar donde encuentre a un hablante nativo, allí Chukangi, incluso le puede preguntar, allí Yachu, allí con este ya, allí Yachu Kangi, ¿bien nomás estás? Y usted dice, Ari, Yukaka allí Yamikani. Sí, bien nomás estoy. ¿Ya? Recordemos que en la práctica se omiten sujetos, formalidades, especialmente cuando estamos con gente que conocemos, amigos, etcétera. Pero ya con una persona que no conocemos, que recién nos estamos entrevistando o hablando, es más formal y diríamos, Kispichiwai, Kikinga, Yichukangi, disculpe, ¿usted está bien? ¿Ya? Ahora, entonces decía que este verbo, este morfema chu puede ir incluso en el verbo. Por ejemplo, usted va. O sea, yo cuando voy, Kishpichihuay, yo siempre le pregunto a mi amigo que tiene, el Mashi que tiene un mini mercado, y le digo, Kikinga, yogurta, charinguichu. Ya, charinguichu. Ya, a ver, vamos haciendo parte por parte. A ver, Kishpichihuay ya sabemos que es disculpe, ¿no es cierto? Disculpe, Kishpichihuay. Kikinga yogurta charinguichu. Disculpe, ¿usted tiene yogur? ¿Ya?
En la tienda yo le digo. Entonces, fíjese cómo este chu, ¿no es cierto?, está ahora en el verbo. Lo que yo quiero es hacer, es como el mi. En las oraciones, ¿se acuerdan que el mi utilizo para hacer énfasis? Este chu también lo puedo utilizar para hacer énfasis en cierta palabra que yo quiero saber. En el primer ejemplo donde digo allí chukangi, yo quiero esto saber si está bien, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa, saber si está bien. Por eso he puesto el chu en el ali, ¿no es cierto? Ali chukangi, ¿ya? Ahora, como acá quiero saber si tiene yogur, ¿no es cierto? Si tiene o no tiene. Entonces, por eso es que este chu le he puesto en el verbo. Ya depende donde usted quiera hacer énfasis, ¿sí? Si usted quiere hacer énfasis en el objeto, le pone el chu en el objeto. Si quiere hacer énfasis en el verbo, le pone en el verbo el morfema chu, ¿ya? Entonces, este chu, recuerde que es el morfema que utilizamos para hacer preguntas cerradas, donde la respuesta puede ser sí o no. Entonces, lo mismo, el mashi me podría simplemente decir ari o simplemente me puede decir mana, ¿no es cierto? ¿Ya? O si es que me quiere hacer, el mashi me quiere hacer una respuesta larga, simplemente diría ari, ¿no es cierto? Nukaka, yogurta, yogurta, no sé, un segundito, yogurta, charing, charingui. Y él me puede hacer el mi en el verbo, ¿no es cierto? Charingimi. ¿Ya? Por lo general, cuando usted está aprendiendo quichua, si el morfema chu está en el verbo, ¿no es cierto? El morfema mi le pongo en el verbo. ¿Ya? Porque estoy haciendo énfasis. Estoy respondiendo a la pregunta. Recuerde que en la pregunta estoy diciendo si tiene yogur. Y el mashi me dice, sí, yo tengo yogur. Ya, por eso es que este mi le ponemos donde usted puso el chu en la pregunta. Si el chu estuviese en el objeto, como en el ejemplo primerito, ¿no es cierto? Miren, ahí dice ali chukangi. El chu está en el ali, porque yo quiero saber si está bien. Y el mashi me responde ari, nyukaka, ajimi. Ahí está el mi que habíamos visto para hacer énfasis, ¿no es cierto? En donde está para decir que sí, está bien, ¿no es cierto? Está bien, ¿ya? Entonces, nuevamente, en conclusión, el chu nos sirve para hacer preguntas cerradas. Este chu puede ir en el sujeto, en el verbo o en el objeto. Y también, dependiendo dónde esté el chu en la pregunta, pongo el mi en la respuesta. ¿Sí? Porque estoy Sí. haciendo énfasis. Tengo una pregunta. El verbo charini, allí en donde pregunta si le gusta, si tiene yogur, ¿se puede sustituir por si le gusta yogur? Claro, Por sí. ajikarchi shu, ¿no? Ajá, entonces ahí en cambio Allí, sería alicanguichu, porque el verbo es alicanguichu. alicachina, ¿no es cierto? Alicachina, Ajá. el verbo es alicachina, y luego le pongo el morfema, que es el ngui, alicachingui, y luego el chu. ¿Te gusta el yogur? ¿No es cierto? Está muy bien, ¿ya? A ver, le voy a poner aquí, ¿ya? Para que Ok. todos podamos observar. Entonces le dice a su hermana, se me ocurre que su hermana se llama Belén, ¿ya? Como la mía. Entonces le voy a poner Belenca. A ver. Belén, aquí solamente Belén, ¿ya? Belén. Y dice, Kikin, no, bueno, aquí ya sería, como es mi hermana o su hermana, ¿no es cierto? Kanga, ¿no es cierto? Kanga, yogurta, alica, alicachin, chu, a ver, alicachin, ay caramba, se me va, doble C,
Alicachinguichu. ¿Ya? Alicachinguichu, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí está el morfema chu en el verbo alicachina. Y el ngui, ¿no es cierto? Es para tú, ¿no es cierto? Para tú, ¿no es cierto? A ti te gusta el yogur, Belén, ¿a ti te gusta el yogur? ¿No es cierto? ¿Ya? Y entonces ella diría Ari, Ñucaca, yogurta, Alica, ¿qué sería ahí? A ver, aquí está un poquito, a ver, mil disculpas, aquí hay un pequeño error. Yo estoy preguntando, Kishpichiwa y Kikinga yo gusta a Charingichu y aquí dice Ari, Ñucaca, para el Ñucaca, yogurta Charinimi, porque estoy diciendo yo sí tengo, es Charinimi, vamos a corregir, es Charinimi. Sí, yo tengo yogur, porque el ni se acuerdan que es para el yo. Entonces aquí Belén me respondería lo mismo y me diría Ari, ¿no es cierto? Y digo ñucaca, yogurta, alicachinimi. Así sería, alicachinimi, porque el ni es para el yo, ¿no es cierto? Y el mi es para hacer énfasis. Como el chu le puse en la pregunta, ¿no es cierto? En el verbo, por eso es que en la respuesta pongo el mi donde estaba el chu, ¿no es cierto? El chu estaba en el verbo, por lo tanto, cuando respondo, el énfasis le pongo también en el verbo, ¿ya? Así es como funciona en las preguntas cerradas. Nuevamente, en el idioma quichua no tenemos signos de pregunta. En el español es fácil saber cuándo es una pregunta porque tenemos obviamente el signo de pregunta. Sin embargo, en quichua no tenemos los signos de pregunta. Lo que tenemos son los sufijos. Y en este caso tenemos el sufijo chu para respuestas, para preguntas cerradas. ¿Por qué cerradas? Porque las respuestas pueden ser Ari o Mana. ¿Ya? Ahora, vamos con las preguntas cerradas, ya para terminar. Perdón, vamos con las preguntas abiertas. Sabemos que las preguntas abiertas obviamente son más extensas. Hoy solo vamos a ver tres tipos de preguntas, ¿ya? Tres tipos de preguntas abiertas, ¿ya? Voy entonces aquí, vamos a poner preguntas, a ver, de una vez. Nosotros, cuando queremos hacer preguntas abiertas, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a utilizar el morfema TAC, ¿ya? Este es el morfema para hacer preguntas abiertas. Es decir, aquí la respuesta no es Ari o Mana, no. Aquí la respuesta puede ser información, ¿ya? ¿No es cierto? Información. Voy a escoger voy a escoger tres tipos de preguntas que son los más esenciales, ¿ya? Y voy a poner el IMATAC, ¿ya? Que es el qué. Es el qué. ¿Ya? IMATAC. Ya. ¿Qué? ¿Ya? Vamos a ponerle Maimantaj. ¿A dónde? ¿A dónde? Con N. Maimantak o Maimantak. Maimantak. Sí, ahí está bien. Maimantak. ¿A Maimantak. dónde? Maimantak, ¿a dónde? ¿Ya? Y voy a poner Maipitak. Maipitak. ¿En dónde? ¿Ya? Y ya les voy a explicar cómo funciona esto, ¿ya? Si ustedes ven a estas tres palabritas, le he agregado el morfema tac. Ima significa qué, pero el tac ya le hace pregunta. ¿Qué? ¿Ya? Ima como tal, como solito significa qué.
Pero cuando ya le pongo el tag, estoy haciendo pregunta, ¿ya? My man tag, lo mismo. Tenemos aquí el tag, ¿a dónde? My pitak, ¿en dónde? Recordemos que ya vimos que este pi significa en, ¿no es cierto? Vamos a ponerle con otro color. Anteriormente ya vimos que este pi significaba que, perdón, en, ¿no es cierto? Vamos a ponerle aquí como para hacer un repaso. Pi es en, ¿no es cierto? En, ya. Entonces, vamos ahora a hacer una oración. ¿Y cómo se dice cómo y quién? ¿O cómo se Ya, escribe? bueno, ya, bueno, les puedo decir y de ahí, bueno, ya haremos más, se necesita una clase más amplia para hacer preguntas. A ver, imaginata cómo, imaginata es cómo. Imaginata es cómo, ¿ya? Imaginata, cómo. ¿Quién? Pitak, ¿ya? Pitak, ¿ya? Este es el quién. En este contexto, en cambio, pi, tac, pi es quién, ¿ya? Pero cuando está solito. En cambio, acá arriba está con el my pitac, ¿ya? Entonces aquí no tiene nada que ver este pi con este pi de acá arriba, ¿ya? Vamos a ponerle que aquí este pi, en cambio, significa quién. Y si le aumentamos el tac, ya sabemos que estamos haciendo pregunta. ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? ¿Ya? A ver, entonces vamos a escoger. A ver, hagamos una con My Manta. Y bueno, vamos a tratar de hacer una con cada una, ¿ya? Sí. Imatak charingichu. A ver, a ver. Imatak charingi. Imatak charingi, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo? Imatak charingi. ¿Qué tiene usted o qué tiene? Ajá, ¿qué tiene, no es cierto? Yo sé a quién estoy preguntando por la conjugación, ¿no es cierto? Aquí está el ingi, ¿no es cierto? Que puede ser ¿qué tienes tú o qué tiene usted? ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien. Himata charingi. ¿Qué tienes? Bueno, voy a suponer que le estoy preguntando a mi hermano. ¿Ya? ¿Qué tienes? Y yo le digo, de pronto él me va a responder, Ñucaca. A ver, vamos a ponerle esto en mi. Ñucaca. Vamos a ponerle Shuk. Ah, no, vamos, Ishkai mejor. Ishkai. Ishkai. Ashku. Ashkutami. Charini. ¿Qué tienes? Yo tengo dos perritos. ¿Ya? Ñukaka, Ishkai, Ashkutami, Charini. Yo tengo dos perritos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué tienes? ¿El qué? Yo tengo dos perritos, o dos perros, ¿ya? Dos perros. Yo tengo dos perros, ¿ya? Y Matrac, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle que estamos diciendo, ¿qué tienes? Para que no nos olvidemos, ¿qué tienes? ¿Ya? Listo. Vamos ahora con Maimanta. Maimanta. Entonces yo digo, Maimanta ringi es la Rina es el verbo ir, Rina. Maimanta, ¿qué significará Maimanta ringi? ¿A ¿A dónde dónde te va? vas? Va. ¿A dónde Ajá, vas? ¿a dónde vas? ¿Ya? ¿A dónde vas? Entonces yo digo Ñucaca y, a ver, vamos a ver. Ibarramantami Rini. ¿Ya? Ñucaca, Ibarramantami, Rini. ¿Qué estoy diciendo? Ñucaca, Ibarramantami, Rini.
Yo voy a Ibarra. Voy a Ibarra. Maizuma, yo voy a Ibarra. Maizuma, ¿ya? Entonces aquí estamos diciendo, ¿a dónde vas? ¿Ya? ¿Ya? Maimanta Ringi, Yukaka Ibarramantami Rini. Yo voy a Ibarra. ¿Ya? El verbo es rina, ¿no? El verbo es rina, aquí le voy a poner. El verbo es rina, Es ir. rina, que significa ir. ¿Ya? Ir. Ya, es el verbo ir, rina. ¿Ya? Vamos con el otro que es Maimanta, Maipita. Disculpe un momentico, ¿no? ¿Por qué es Mantami? Ibarra, Mantami. Ah, Yo ya. entiendo el ta y el mi, pero el man, Ya, muy bien. Este que ustedes ven aquí, este morfema, bueno, es, como les decía, se necesita ah, de una clase súper especial para ya, explicar todo eso. ya. Este man, pero es una muy buena pregunta. Este man viene a ser como, ah, a ver, aquí, se va. Viene a ser como a o hacia, ¿ya? Mm. ¿A dónde vas? Yo voy a Ibarra, ¿ya? Entonces, perdón, este man viene a ser como a o hacia, ¿ya? Es como yo voy a Ibarra o yo voy hacia Ibarra, más o menos así. No sé si me logro hacer entender. ¿Sí? Sí, ¿Está sí. claro? Ya. Entonces, de ahí se derriban estos morfemas, ¿ya? Yucauca, Ibarra, Mantami, Rini. Yo voy a Ibarra. Sabemos que el ta es el objeto directo y el mi es el énfasis, ¿no es cierto? ¿Dónde quiero hacer el énfasis? Ya. Ahora, tenemos, perdón, se me fue. Y tenemos el Maipita. Disculpe, profesor. Por Ah, eso cuando nosotros decimos Yucaca, Cuenca, Yapamantami, ajá, Yacta, es por eso, ¿no? Es por exactamente. eso, ¿no? Ah, Exacto, ya. porque estoy diciendo, Yacta es como ciudad o pueblito o Ah, así. Ya, entonces ya. ya. Muy bien, muy buena observación. Muy bien. Vamos ahora con Maipita. ¿En dónde? Maipita Kausangi. ¿Dónde trabajas? Perdón, ¿dónde vives? Maipita Kausangi. Nuevamente, para hacer énfasis, este pi que vemos aquí, decíamos que es en, ¿no es cierto? En. ¿En dónde vives? ¿Ya? ¿En dónde vives? Y yo voy a decir Ñucaca, Loja, Pimi, Causani. Causani. Yo vivo en Loja. Sí, entonces nuevamente este pi, ¿no es cierto? Está haciendo referencia en. ¿Ya? Maipita Causangi. Ñucaca Loja. Pimi Causani. Yo vivo en Loja. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Ujú. Ya, entonces voy a ponerle aquí nuevamente que significa en dónde. En dónde. ¿En dónde vives? Ñucaca, Loja, Pimi, Causani. Yo vivo en Loja. ¿Ya? Entonces hay que ser muy observadores y ver si me están preguntando con pi, con el ma, porque tenemos maipitac, maimantac, ¿no es cierto? Entonces ya depende ahí qué palabrita estoy utilizando para hacer las preguntas. ¿Ya? Vamos a ver. Nos falta con imaginata. Imaginata. Bueno, usted puede decirle al Yachachi, Kishpichihuay. ¿Qué era Kishpichihuay? Disculpe, Ajá, ¿no? sí. Kishpichihuay, Yachachi. Disculpe, Yachachi. Kishpichihuay, Yachachi. Imaginata. Imaginata. Ay, caramba. Quichuapi.
Vamos a ponerle vaca. ¿Ya? Vaca. Quispichiwa yachachi. Chachik, ya le iba a decir. Quispichiwa yachachi. Imaginata quichuapi vaca. ¿Qué estaré diciendo aquí? A ver. Disculpe, profesor. Ah, Wow, hasta allí llegué. ¿Cómo se dice vaca? a ver, ahí está. Ahí sí está completa. A ver. Imaginata Disculpe, quichuapi nina vaca. ¿Qué estoy diciendo? El verbo nina es el verbo decir. Decir. Ajá. Entonces, ¿qué estoy preguntando ahí? profesor, ¿cómo se dice vaca? Excelente. ¿Cómo se dice vaca en quichua? ¿No es cierto? ¿Ya? A ver, vamos entonces a descomponer esto. A ver, entonces aquí estoy diciendo, disculpe, maestro. ¿No es cierto? ¿Cómo se dice en quichua vaca? ¿Ya? Eso estoy diciendo. Disculpe, maestro, ¿cómo se dice en quichua vaca? ¿Ya? Quishpichiwa yachachi, imagínate quichua pinina vaca. ¿Mm? ¿Ya? Así sería. Y obviamente el yachachic simplemente le va a decir que se dice guagra. ¿Ya? Listo. Guagra. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo con el imaginata. ¿Cómo? ¿Cómo dice en quichua vaca? Entonces digo guagra. ¿Ya? Quishpichiwa yachachi, imaginata quichua pinina vaca. Quishpichiwa yachachi, imaginata quichua pinina perro ashku. ¿Ya? Entonces así se utiliza el imaginata. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Ya? Ajá, el cómo. Y Ajá. el Nina es dice, ¿no? El verbo decir. Sí, es el verbo Nina. decir. A ver, vamos a poner aquí. Nina. Nina. Ah, Es como el verbo decir. Ay, autocorrección. Nina es y el lo, verbo decir. ¿Sí? y lo coloca en infinitivo también. Sí, Nina, pero vaca. sí, se puede, porque es una pregunta como para saber algo y se utiliza el Nina. ¿Ya? Nina, ¿ya? Hay ¿cómo podría decir en español? Hay ciertas expresiones donde no necesariamente se tiene que estrictamente aplicar la regla, ¿ya? Pero porque es una expresión común que se hace para saber algo. Entonces, hay ciertas cositas que, bueno, en alguna otra clase que haya la oportunidad en donde no, en realidad no se aplica las reglas gramaticales como tal, sino simplemente se lo dice tal como se lo suele venir diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Ya? Ah, Entonces, esta ya. es una expresión que se lo utiliza así. Imaginata quichua pinina. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué podría decir en español como... Ese em, es como bueno, no sé, un como por subjuntivo, ejemplo, ¿no? eh, no sé si han escuchado la expresión en español. ¿Qué Eh, más ve? ¿O qué tal ve? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? eh, ¿No es cierto? Cuando sabemos sí, que lo correcto es decir, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? Pero ya lo entendemos. ¿Qué tal? sí, ¿Qué tal ve? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo ya? Y uno no dice, sí, yo ando cortando el césped. No, yo estoy cortando el césped. Entonces lo correcto sería, ¿qué estás haciendo? ¿No es cierto? Pero ya lo asociamos en español y está bien, ¿qué andas haciendo? ¿No es cierto? sí. ¿Ya? Entonces lo Sí, mismo. yo me hubiera equivocado, lo hubiera puesto en tercera persona, Nina, lo hubiera Exacto, ¿no es puesto cierto? en... Ina. Ya, pero si usted quiere hacerlo como gramatical, puede ponerle ese ninan y no hay ningún problema, ¿ya? ¿Ya? Ninan, ¿ya? No hay ningún problema. Estaría muy entendible, muy clarito, porque estamos refiriéndonos a esta palabrita que es una cosa, que es una tercera persona, ¿ya? Ok, ¿Ya? Y si no, simplemente le deja en Nina y no pasa nada. Porque son ok, expresiones que, como digo, se los ha venido utilizando ya desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Ya.
Vamos con el último porque justo nos queda unos 20 minutitos para las exposiciones. Teníamos con Pita. ¿Quién? Ya, entonces decimos lo mismo. Pitak. Antawata. Pitak, Antawata, Charin. Charin sería, porque es tercera persona. No sabemos todavía, porque dice el sujeto, ¿quién? No sabemos todavía. Entonces vamos a utilizarle como tercera persona. ¿Quién tiene un carro? ¿No es cierto? Pita Gantawata Charin. ¿Quién tiene un auto? Como recién vamos a saber el sujeto, en el sujeto vamos a hacer el énfasis, ¿no es cierto? Porque no sabemos. ¿Quién tiene un carro? Incluso vamos a ponerle puca. Pita puca, que es el color rojo. Puca antawata charin. Pita puca antawata charin. ¿Quién tiene un auto rojo? ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿cómo diría? ¿Quién respondería? ¿Qué debo escribir aquí? Si digo pita puca antawata charin. ¿Quién? Sí. Se podría poner, ¿no? Por ejemplo, Beleca o Paika, Paika, ah, ¿Ya? Muy Agua, bien. ¿Ya? Paica, ¿no es cierto? Ñuca, ñucaca, ¿ya? Y si no, podríamos incluso poner el nombre, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? O podría decir Ñucaca Tori, mi ¿Ya? A ver, dice. hermano. Ñucaca, Puca, Antahuata, Charini. ¿Ya? Y como recién estoy preguntando quién, ¿no es cierto? En el sujeto debería poner el mi, ¿no es cierto? Ñucacami, yo, porque la pregunta dice ¿quién? ¿No es cierto? ¿Quién tiene un auto rojo? Pita Puka Antahuatachari. ¿Quién tiene un auto rojo? Yo. Yo tengo un auto rojo. O si queremos, podemos decir incluso Mariaca, Mariacami, Puka, Antahuata, Charin. Aquí es tercera persona. Ella. María Cami, ¿no es cierto? Aquí estoy haciendo el énfasis, porque es María la que tiene el auto. María Cami, Puca, Antahuata, Charin. María tiene un auto rojo. María sería, ahí sería el énfasis. María tiene un auto rojo. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, porque la pregunta dice, Pita, ¿quién? Y por eso es que digo, yo, María. Ahí estoy haciendo el énfasis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, Puedo decir Ñucaca Turimi, Puca Antahuata Chari. ahí Mi sí. hermano tiene un carro rojo. A ver, vamos poniendo, a ver. Ñucapa, Yucapa, Torimi, Turi, ajá. Turimi, ¿Ya? Turimi, Yucapa, Turica, Turimi, porque ese es el sujeto. Turica, Turica, Puca Antahuata Chari. y aquí Mi nos falta hermano tiene un carro rojo. ahí nos falta el mi, ¿no es cierto? Turami, Ajá, Turi. Puca Antahuata Chari. ¿Sí? Excelente. Maisumacuca, Antahuata, Charin. ¿Ya? Ahí está. Maisuma. Antapa, Entonces, Ñucapa, fíjese, Yucapa, Turicama. Turicami, Puca, Antahuata, Chari. Y aquí le pongo el mi porque estoy haciendo el énfasis en mi hermano. Bueno, en el caso de Judith, ¿no es cierto? Porque Ujú. yo diría Ñucapa, Huauquica, Huauquicami, ¿no es cierto? ¿Ya? Maisuma, ahí estamos. Entonces, bueno, eso es como parte de las preguntas cerradas. Entonces, en conclusión, para las preguntas cerradas, utilizamos el morfema TAC, ¿ya? Y lo mismo cuando respondemos el mi,
Puede estar en el sujeto, puede estar en el verbo o puede estar en el objeto, dependiendo también qué es lo que estemos preguntando, ¿no es cierto? Ya, y en las preguntas abiertas, recordemos que utilizamos en cambio el morfema chu, ya, para las preguntas cerradas, ¿no es cierto? Utilizamos el morfema chu. Preguntas cerradas son aquellas en donde la respuesta puede ser sí o no. De igual forma, este morfema chu puede estar en el sujeto, en el verbo o en el objeto, dependiendo dónde queremos hacer énfasis. Y también cuando respondemos, dependiendo dónde está el chu, ponemos el mi para hacer énfasis. ¿Ya? ¿Está claro, Mashikuna? ¿Sí? Ari, Mais. Ari. Mais. Bueno, Pachani. me hubiese encantado poder hacer más extenso el taller. Bueno, lastimosamente acá yo ya empiezo un curso intensivo de clases intensivas y también se vienen los exámenes por acá tenemos en la universidad. Se viene una semana súper apretada, por ende, pues hasta el día de hoy son nuestras clases. Bueno, entonces ahora sí les voy a dar la palabra a ustedes para que ustedes ahora sí nos den ese chance de conocer un poquito más acerca de ustedes, de su familia. Les había dicho que pueden enviar, pueden preparar material audiovisual y nosotros aquí vamos viendo y revisando. Si hay algo que corregir, lo hacemos, si no, ya concluiríamos la clase del día de hoy. A ver, entonces voy a empezar con un voluntario, algún voluntario que desee empezar su exposición. Muy Yo, bien. yo la, A ver, yo la, Ñuka yo, dice acá. Ñuka dice Mashi Judith. A ver, Mashi, te voy entonces. pero yo ¿Sí? debo decir, primero debo decir que está muy simple porque, bueno, no tengo todos Ah, los elementos. no hay ningún Pero problema. está, Sabemos que todos tenemos nuestras ocupaciones, el tiempito ah, con las justas. Yo les entiendo mejor que nadie, porque yo también estoy trabajando, también estudio mi PhD, entonces es fuerte. Yo sé lo que es eso. Bueno, sí, entonces vamos entonces sí, a sí, permitirles compartir la ah, pantalla. Ahora ustedes ok, por allí ya pueden ir compartiendo la pantalla. El resto de igual ok. manera puede ir este, haciendo sus presentaciones también, ¿ya? Bueno, yo lo que hice fue tomar una así, lámina de las que usted tenía y Claro, bueno, traté de arreglar y entender, ¿no? Y traté de muy estudiar bien. No los hay ningún números, ¿no? problema, Mashi Así Judith. que, Mashi Judith, no sé sí, si de pronto puede hacerle maximizar la pantalla porque está, ajá, ya voy. sí, para que todos A ver, podamos ver un poquito mejor y a ver, podamos ir ahí conociendo a nuestros Mashikuna. dónde se hará eso? Abajo Ah, en la parte inferior derecha, ahí está ujú. una opción como un cartelito, no sé, yo tampoco aquí no puedo diferenciar bien porque me tapa este marco que tengo acá. A ver, déjenme irme yo a mi presentación. Esto está en la parte inferior, en la parte inferior derecha, A está ver, dice voy a, presentación con diapositivas. así, no, esta no soy yo. No, ese, no sé. Ay, esto es otra cosa. A ver, compartir. Ya se me perdió, espérense. Ah, ¿dónde está? Es como que la cerré. Un momentito, por favor. No hay ningún problema. Mientras tanto, yo quiero recordarles al resto de compañeros que, bueno, estaremos más adelante anunciando el próximo taller, de igual manera abierto para toda la comunidad universitaria, incluido las personas que no están directamente relacionadas con la universidad. Es un curso totalmente gratuito, así que más adelante también, bueno, justamente el día viernes, no, el día jueves, sí. Tuvimos una feria acá en la universidad. Estamos creando la aplicación Yachay, perdón, Quichua Yachay. Entonces estamos creando esa aplicación. Bueno, los estudiantes de la universidad
junto con el Departamento de Idiomas de la universidad, estamos conjuntamente trabajando con la Escuela de Matemáticas y Ciencias Computacionales para la creación de esto. Listo, ahora sí ya podemos ver. Entonces, esperemos que para el Bueno, próximo taller, a más de las clases que vamos a tener aquí, también tengamos la oportunidad de nosotros poder ir presentando también actividades a través de esta plataforma. Así que pues bueno, esperemos, como siempre digo, cada vez estamos tratando de mejorar lo que más podamos. Así que pues de igual manera, invitados para las próximas clases igual. Quiero variar un poquito para que ustedes también no se nos pierdan. El próximo semestre vamos de pronto a empezar con algo que aquí no vimos, por ejemplo, los animales, los colores, la ropa, así, cositas para nosotros ir en cada semestre, ir aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Tanto para los nuevitos, los estudiantes nuevos, como para aquellos que ya han tomado nuestros cursos, ¿sí? Para que no sea muy repetitivo, sino más bien variado. Listo, entonces ahora sí le doy la palabra a Mashi Judith. ¿Ya? Vamos entonces, bien. Mashi. Ok. Ali Puncha Machicuna. Yukaka Judith Mikani, Yukaka Cuenca Yaktamantami Kani, Yukaka Yachachik Mikani, Yukaka Sutta Chunga Pichka Watatami Charini. Yo no sé qué es Willy Yupaica, pero debe ser un teléfono, ¿no? Es el Número. Wiki es el teléfono, UPI es el número. Yupaica, el número, Número. ajá. Mi Yucap, número de teléfono ajá. es, ajá, Yucapa Willy Yupaica, Ila Iskun Pusak Sutta Pishka Iskun Chusku Iyak Kimsakan. ujú, Yukaka Uchiyami Kani, Yukaka Uchimi Kani, ujú, Yukaka Mamaka Teresa Mikan, ujú, Paika Sumakmi Kan, Paika Yunapakmi Kan. Pero ujú. ella era oficinista, pero no conseguía el nombre de, ¿cómo se dice? Oficinista. Y puse Más o menos, auxiliar. más o menos como secretaria o más o Sí, menos. sí, eso, como secretaria. Ya, bueno, ya le Sí, busco bueno, en antes otra ocasión. y le digo, Ok. ¿ya? Pero vamos, Yucapa, sí, sí, continuemos. perdón. Yucapa, Yayaka, Román Mikan, Paika Sinchi Mikan, Paika Katuk Mikan. Yucapa, Pishka, Turipash, Chusku, Ñañapa, Chimik, Charini. No sé si está bien. Ya vamos a ir Tengo verificando, ¿ya? corrigiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengo una pequeñita nada más esta. Yucaca, Amuisan Pash, Palanta Pash, Chihuilami, Mikuni. Yucachani. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos entonces a ir viendo, ¿ya? Corregir. Maisumag, Mashi Judith, Maisumag. Ya, Maisumag. A ver, vamos ahora sí a minimizarle para ir corrigiendo cositas Ajá. de pronto por ahí de Ok. corregir, que son muy poquitas, por cierto. Sí, Ok. es casi nada. Entonces, vamos a editar ahí. Puede nuevamente proyectar para ir editando y el Ajá. resto, pues ya está súper bien. ¿Ya? Uy, pero Entonces, momentito y no la se pone sí. pequeña ahora. Y mientras tanto, yo Ah, acá ya le tengo listo, secretaria me dijo, ¿no es cierto? sí. Es Warmi Kishkakamak, ya. Warmi Kishkakamak, secretaria. Y vamos Ya. de una vez poniéndole también en su presentación y listo. Vamos a ver. Ajá. Ahí, a Aquí. ver, en la mamita, ¿verdad? Ajá. Ya es Warmi. ¿Así? Ajá, Warmi, y ya, espacio, Así. ajá, espacio, Ajá. ya, vamos a poner, ya, Kishka, con la K y no, con doble L, bueno, yo pronuncio así, Ajá. es con Kilka con doble L, Kilka, Kamak, Ajá. Ajá. falta la M, Cama. Así. no, se fue dos veces la K, hay que quitar, a ver, esa también, quítele, es lo mismo, es unido, Ajá. ajá, Yuca. ahí, Mac. Falta el Pish. M-A-K. M-A-K. M-A-A-K. Ajá, Ajá. listo. Warmi Ah. Kishka
A ver, Kishka. Ah, falta, sí, sí, tiene razón, perdón, Judith, está muy bien. Son Ajá. dos veces K, Kishka y luego Kamak. Entonces falta ahí. Ka, Ajá, la kama. K. Así, Y ahora sí, Mac. Excelente. Warmi Kishkakamak. así. ¿Ya? Warmi Kishkakamak. Ajá. Habíamos dicho que, bueno, ya sabemos que Warmi obviamente es mujer, ¿no es cierto? Ajá. Kishka es escribir, ¿ya? Es escribir. Ajá. También puede ser hoy en nuestros Ah, días, puede ser hoy en nuestros días, tipear, puede ser hoy en nuestros ajá. días tipear. Y Kamak es una persona que se dedica a Ah, o que cuida de, así. Entonces, una persona que se dedica a tipear, obviamente es una ah, secretaria. ¿Ya? ya. Listo. Maisumak. Y en el Listo. anterior, la anterior diapositiva, vamos a ver la anterior, la primerita que nos presentó. Exacto, no, esa de ahí. Ajá. Ya, recordemos que el 4, ¿cómo era 4? A ver, decíamos Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku. 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 Entonces, no es Pichka, ¿ya? Es Chusku en la edad. Sukta, Chunga, Chusku. Ujú. Bueno, entonces aquí ponemos 65. Es que acabo de cumplir años. Ay, 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 era 65. Ay, 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 listo. Entonces, ahí El estamos. lunes cumpleaños. El lunes Ah, ya. cumpleaños. Perfecto, entonces ahí sí está bien, ¿ya? Porque yo pensé que tenía 64, entonces si es 65 está muy bien. Ya. Me faltó revisar, regresemos a la anterior diapositiva donde Ok. estaba la mamita, a ver, allí, a Y ver. mi papá en realidad era comerciante, pero no sabía cómo y puse vendedor. Sí, Le sí, puse de cambio. hecho ese es el que se utiliza, ese se utiliza Bueno. para vendedor, comerciante, No. se utiliza Bueno. ese, está muy bien, Ya. ¿ya? Ok. A ver, entonces, muy bien. Que tengo 5 hermanos y 4 hermanas, está bien. ¿Ya? Mai sumac. Charini. Mai sumac. ¿Ya? Y vamos al último donde estaban las frutitas. Dice Ujú. Ñucaca, Amuizampash, Palantapash, perdón, Chihuillami, ah, Es, Mikuni. Ya, y lo mismo ahí falta en el Chihuila, falta el Pash. ¿No es cierto? Ahí nos falta el Chihuila. Pash. Sí. Ajá, Pash. el PASH. Pacham. Excelente. También vale. Recordemos que en el Ok. listado siempre Sí. ponemos el PASH a todos. Y si queremos eliminar el PASH, podemos eliminar en los anteriores menos en el último. En el último es obligatorio poner el PASH mi. Maisuma. Ya. Maisuma, Yupay Mari Mashi Judith. Ahí estaba. Me da mucho gusto y sigamos practicando eso. Cuando se tope con un Mashi en el mercado o en Otavalo, no sé dónde vaya. Practiquemos que eso nos va a servir mucho. Yupaychani Mari Mashi Y Judith. Pacham. Listo. A ver, vamos con otro voluntario. ¿Quién dijo yo? Ronald ya levantó la manito por acá. A ver, Ronald. Vamos con nuestro Mashi Ronald. A ver. Ay, qué lindo ese fondo de pantalla. Yo quiero uno de esos. Vamos a ver. Ahora sí ya puede compartir Mashi Ronald. Mientras tanto, nuevamente recordarles que estaremos más adelante anunciando todo lo que se refiere a el próximo taller. Inviten por favor a sus familiares, amigos, compañeros para que se inscriban y podamos aprender este fabuloso idioma que es el idioma quichua. ¿Ya? A ver, ahora sí. Lo mismo, ya, ahí, excelente. Muy bien, ahí sí para visualizar un poco más grande. Uy, qué hermosa esa portada, que por cierto es las nuevas que nos hicieron llegar. A ver, ahora sí, Mashi, Ronald, Kishka, Katipay. No, aquí sería Rimapay. Hable, por favor, Rimapay. Mashi y Ronald creo que está con el micrófono apagado. Aquí. Ahí sí, Eh, ahora sí. allí, Shishi Mashikuna, Ali Chishi Mashi. Ñuka, Ñuka Yakamanta, Ujú, Ñukaka Ronald Mikani, ujú, Ñukaka
Guayaquil, Yantamantami, Cani, Ajá. Nucaca, Yachahumi, Cani, Ujú. Nucaca, Ishkai, Shunta, Shusku, Watatami, Sharini, Nucaca, Willy, Yupaika, Iya, Ishku, Shuka, Kinsa, Isku, Shuk, Kinsa, Chusku, Isku, Iyaka, Ujú. Ñakaka, Wangrapash, Kushipas, Uchiyapas, Salapashmi, Kani, Ujú. Maizuma. Ñukapa, Ayumi, Kani, Ñukapa, Mamaka, Guillermina, Mi, Kan, Paika, Sugmapash, Uchiyapash, Kan, Paika, Sirak, Nikan, Ñukaka, Ñukaka, Yakaka, Hernán Nikan, Paika, Sinchipas, Uchiyapas, Nikan, Paika, Sinrak, Sinmachik, Nikan, Ñukaka, Kinsa, Panini, Charini, Ñukapa, Pani, Ñukaka, Panikunaka, Cynthia, Mi, Paola, Mi, Leslie, Mi, Cancuna, Kunaka, Sunkunami, Cancuna, Pakunaka, Yachahu, Kunami, Cancuna, Ñukaka, Ñukaka, Shuk, Ayupash, Pishka, Misi, Pashmi, Charini, Ñukapa, Akuka, Beethoven, Mikan, Paika, Shuyamikan, Ñukapa, Mishikunaka, Mishimi, Simbami, Keikomi, Miami, Gordomi, Cancuna. Pakunaka, Uchiyapash, Wangrapashmi, Kunkana, Cancún. Ñukaka, Yanuni, Ñukaka, Nikupak, Yanuni, Ñukaka, Uchimi, Mi Kunkapa, Ayikanchini, Ñukaka, Suchuni, Ñukaka, Electrónica, Tami, Chunkukapa, Ayikachini, Yupachen. Maisuman, Mashi Ronald. Wow, ha hecho un trabajo muy interesante. Nos habló hasta de sus hobbies, de todo lo que le gusta, que le gusta cocinar, la música electrónica. Bueno, de todo nos habló. Bueno, bueno, bueno. Maisuma, Yupachani Mari, Mashi Ronald. Muy bien, nuestro Muy querido bien. estudiante de IACHA. Y miren, ahí está, ¿no? Ronald, un gran referente de la Universidad de Achaitei. Yupachani Mari Mashi Ronald. Bueno, vamos a ver quién ahora es nuestro siguiente voluntario. De pronto Mashi Sisa, Mashi Valentina. A ver, de pronto por allí. ¿Quién levanta la manito o quién directamente me dice Ñuka y Achachi? Y yo le doy la palabra. Mashi Sisa, Mashi Valentina, tal vez. ¿Cuál de las dos quiere empezar? Valentina dice A que Valentina sí. dice. ¿Qué dice Machi Valentina? A ver, ¿qué dice Machi Valentina? ¿Quiere empezar usted o le damos la palabra a Sisa?
Sisa, profe. Ya Sisa dice primero. A ver, Sisa, entonces, láncese al ruedo como dicen en mi pueblo. Yo lo hice súper cortito, la No verdad. importa, no O sea, no. importa, como yo les dije, no importa, muchachos. Lo importante es que pongamos un poquito en práctica lo que hemos estado aprendiendo. Lo que decía mi maestro de estudios sociales cuando estaba en el colegio, no hace falta que se aprendan todo lo que les hemos dado en pero que les quede una cosita, estamos ya conformes. ¿Sí? Que les quede una cosita de por toda la vida. ¿Ya? Listo. A ver, Mashi, Sisa. Ok, allí chishi mashikuna, ñuka shutimikan sisa chuilema, ñukaka lausi llaktamanta mikani, mm, sí, ñukaka yachahuk mikani, ñukaka ishki chunga ishki watami charini, ñuka willi yupayka es illak, iskun, illak, chusku, pishka, suktak, chusku kan, ñukaka uchimikani, ñukaka kushimikani, ñuka mamaka Julianami kan, em, ñuka yayapak Anselmo Mikan, ñukaka, sí, ñukaka Pishka Turipash, está mal, Turipash Charini, en Yupaychan. Yupa Chanimari, Mashi Sisa, Mai Suma, qué bonito conocer y desde esa hermosa tierra, qué hermoso Alausí, qué lindo, me trae tantos recuerdos. Cuando viajo a Loja, siempre nos hacen una paradita ahí en Alausí para admirar ese pueblito tan mágico. Bueno, a ver, una corrección nada más aquí, donde está el número de celular, ¿ya? Es Pishka es Pichka con CH, no con SH. Exacto, ¿ya? Exacto, ahí está. Alipuncha, nos falta al inicio la C de casa, ahí nos falta Alipuncha. Ajá, ya, Maisumac. ¿Y dónde estaba del hermanito, hermana? ¿Dónde era que estaba? Ah, al final igual el número 10 Ñucaca, Maizumab, excelente. A ver, aquí dice, igual el Pichka, son 5 hermanos, ya. Entonces ahí el Pash ya no iría, porque solamente estás diciendo que tienes 5 hermanos nada más, ¿verdad? Ya, el Pash no hace falta, ¿ya? Porque si estuvieras hablando que tienes hermanas, así, ahí ya no. Entonces sería, eh, eh, a ver, sería Ñucaca, Pichca, Turitami, el falta el ta. ¿Qué tienes? Tengo 5 hermanos. Ajá, muy bien. Maisumak, Mashisisa, Maisumak, Alipacha, Maisumak. ¿Ya? A ver, entonces ahora sí vamos con Mashi Valentina. No sé si ya está lista Mashi Valentina. Ya, profe, espérame, le comparto, porque tenía problemas con el internet. Ah, ya, no hay ningún problema, te esperamos, ¿ya? Mientras tanto, recordarles que estaremos abriendo de igual manera, les estaremos informando tanto por las redes sociales como por el grupo de WhatsApp, la información del nuevo club de Quichua y Achaitec. Esperamos también, como les decía, variar los temas, porque tanto para los nuevos como para ustedes que nos han seguido en este curso, seguirá siendo un curso básico, pero trataremos de variar temas. Ahora que ustedes ya aprendieron cierto vocabulario, vamos a variar con temas sobre los animalitos, vamos sobre la ropa, ciertas actividades que también hacemos a diario y de pronto vamos a incrementar un tiempo verbal adicional, ya no solo el presente simple, sino puede Es ser también el el presente pasado. y de pronto un poquito el pasado también, ¿ya? Entonces, así vamos a ir variando para que ustedes también no se nos pierdan, sino más vale continúen, ¿sí? Y vamos a ir variando temas nuevos. Una pregunta, ¿dónde puedo ver los meses del año y también la construcción de los números después del 20? ¿No? Ya entendí, pero cuando es 1000,
Te puso un ejercicio, pero yo no vi cómo se decía 1000 porque yo entré en la tercera clase. Ah, ya, ya. Si quieres, te puedo compartir el material que Ah, tenemos en Word o en PDF y también perfecto. recordarles que están los videos de esas clases. Todas las clases han sido grabadas y lo tenemos las clases grabadas en el canal de YouTube de Andivisa Producciones. Allí subimos todas las clases de Quichua. Pueden revisar de pronto si desean las clases uno, 2 y 3, las que no pudo ingresar, para que se vaya igualando igual y no hay ningún problema. Perfecto. ¿Sí? De todas maneras, te El, pienso compartir internamente el material de la clase uno, 2 y 3. ¿cómo ingreso al canal de televisión? Solamente en YouTube le En pone, YouTube. sí, es en la canal se llama Andivisa Producciones. Es con Sí. V, Andivisa, con Ajá. V, Andivisa Producciones. Sí, Producción. sí, Ok. ahí estamos. Gracias. Sí, ahí estamos. Están todas las Gracias. clases grabadas. Están también clases de japonés que los hicimos durante la pandemia. Sí, Poco a poco. Primero sí. quicho, después otro. Sí, si de pronto les entra la curiosidad por saber algo de japonés, No, claro, sí, estaría algún bueno. momento, con gusto. También tenemos ahí nuestro programa de entrevistas en inglés con nuestros estudiantes de Yachay. Tenemos también un programa de entrevistas en español. También, bueno, hemos hecho cositas interesantes desde Antivisa ¿Y Producciones. usted está en el departamento de idiomas? Sí, yo ¿Está soy allí? docente de inglés. Ahorita Ya. estoy, de hecho, aquí en la universidad. Estoy dando desde mi Ah, clase. Hoy no me y no puse, dan, no dan ruso, no dan ¿verdad? ruso. Ruso no lo dan. Ruso. Parece que sí Sí. hay un club. Tengo Así. entendido que sí, sí hay el curso de ruso, el de francés, el de inglés obviamente, el de Ya. japonés, italiano también está, sí, sí están los Ah, cursos. Así el de que alemán no lo tienen, ¿no? había También. antes, sí había antes, pero no sé si Sí muchachos, está, ¿sí sí está? está activo. Sí está Ajá. Ah, activo también. sí. Ay, sí, si puede pasar el chat. Sí, en Ahí todas sí, las redes, practicar el alemán. Yo sí. sí, en todas las redes sociales, más bien dicho, todos los clubes tienen redes sociales, de preferencia porque ahí ellos están poniendo las novedades, inscripciones, tal día. Bueno, hoy sé que ya toda esta semana todos los clubes ya cerraron, por Sí, obviamente me imagino, exámenes, sí. pero de allí están abiertos. Así que si de pronto, por decirle, usted quiere aprender francés, entonces solamente en Facebook o en Instagram pone Club de Francés y Achaitec y ya le aparece. Club Sí, de bueno, y ya le aparece. el alemán me gustaría practicar, ¿no? Alguna vez estudié en alemán y eso. Pero el ruso sí empecé a aprender y claro, perdí el grupo y no pude seguir, ¿no? Y sí me gustaría retomar. Pero ahorita estoy entusiasmada con el quichua. Qué bueno, y además que sí, este es un idioma muy bonito, Y además sí es el idioma chévere. de Sí. mi familia, de mis abuelitos. Así es, uy, no hay Entonces, nada más bonito que conocer un poquito más de nuestros antepasados a través de qué mejor del idioma. De hecho, mis claro. abuelitos fueron los promotores, o sea, los que me inspiraron a estudiar este idioma. Ah, qué Quería bien. conocer un poquito más de su historia y todo, así que bueno, a ver, vamos a ver si de pronto Mashi Valentina está ya por allí, como para cerrar con broche de oro. Ya, profe, pero igual solo tengo poquito, No hay igual. ningún problema, Mashi Valentina. Lo importante es que, como decía, de lo bueno un poquito, dice el dicho. A ver, eh, ¿y ahí sí se está compartiendo? Ari. Ujú. Ujú, Ya. Ok, Alipunya, Mashikuna, Ñuqaqa Valentina Mikani, Ñuqaqa Quito llaqtamanta Mikani, Ñuqaqa Yachakumikani, Kani, Ñuqaqa Chunka Ishkun, Watami Charini, ujú, Ñuqapa Willy Yupayka, Illak Ishkun, Sukta Shuk, Pishka Iskun, Shuk, Iskun, Illak Kanchis Kan. ujú, Ñuqaqa Kushimikani, Ñuqaqa Salamikani, Ñuqapa Mamaka Jimenami kan, ujú, Payka Willapuk kan. em, Payka Yanuk kan, Ñuqapa Yayaka Luis kan, Payka Chapak kan, Payka Kushimi kan. Ya. Mai Sumac, Mai Sumac, Mai Sumac. Ahí estaba entonces
nuestra compañera, que ha hecho también su presentación. Muy bien. Maisu, Mayupa Chanimari, Mashi Valentina. Ahí está. Sí. Bueno, cositas como para corregir nada más, especialmente donde está la profesión Yukaka Yachahukmi. Falta una K después del Q. Yachahukmi. Antes del mi, falta una K. Yachahukmi. Ajá, del mi, antes de la palabrita mi, falta una K. Ajá. Recordemos que la Ahí. K, ajá, exacto. Muy bien, ahí estaría Yachahuk Mika. Recordemos que la K, ¿no es cierto?, era el morfema que me indica la persona que realiza la acción, ¿no es cierto? La persona, y pues bueno, entonces ahí está. A ver, sí, hablo también de la mamita, muy bien. Y sí, ahí está. Sí, únicamente eso había que corregir. Maizuma, listo. Maizuma, Yupachani Mari Mashi, Valentina. Bien. Bueno, mis queridos Mashikuna, no me queda más que decirles de todo corazón. Yupaychani Mashikuna, Kutin Rikurishu, nos volveremos a ver, claro que sí, siempre hay la esperanza de volvernos a reencontrar, de volvernos a ver. Así que pues de antemano quiero agradecer a todos los que hicieron posible este taller. Sé que como les decía, algunos se quedaron en el camino, pero lo que me gusta es que en el canal de YouTube están mandándonos los mensajitos y a Chachi que estamos aprendiendo. Y saluditos de otros países, estuvimos recién de Perú, de España, caramba, gracias a la tecnología hemos llegado a donde no nos imaginábamos que íbamos a llegar, pero estamos llegando a esos rinconcitos. Así que si usted también desea los links de los videos que les comparto, también comparta a su familia, a las personas que de pronto algún momento le comenten si que les gustaría aprender el quichua y todo lo demás. Háganlo sin pensar dos veces, ¿sí? Bueno, entonces de parte de la Universidad Yachaitec, de parte de todos quienes hacemos el Club de Quichua Yachaitec, también queremos agradecerles de manera muy especial y esperamos volverlos a tener en nuestro próximo taller nuevamente. Les comento que vamos a hacer más variaditos los temas, ¿sí? De pronto, posiblemente el próximo semestre sea unas 2 semanitas más, que tanta falta nos hace, ¿sí? Y podamos disfrutar y seguir aprendiendo de este hermoso y maravilloso, de esta maravillosa cultura quichua. Listo, entonces, una vez más, Yupay Chanimari Mashikuni, Mashikuna Yupachani, Kutin Rikurishu. Nos veremos Kutin nuevamente. Rikurishu. Muchas gracias, Yupay Chanimari Mashikuna. Yupachani,